comenzamos a desarrollar nuestro programa. En este caso vamos a hablar sobre las fases del sueño y su importancia para nuestra salud. ¿Por qué pasamos al menos una tercera parte de nuestra vida haciendo algo que pasa tan fugazmente? El sueño es una conducta muy importante. Hablamos de la necesidad imperiosa de dormir que nos obliga a buscar un lugar tranquilo, cálido y confortable para permanecer allí durante varias horas. La función principal de dormir, ¿sabes cuál es, Ceci? ¿Cuál? Permitir que el cerebro descanse y se recupere de la actividad mental que realizamos durante el día. Es tan relevante que el cerebro descanse que si este proceso no se realizara, incluso podríamos perder la vida. Parece un poco exagerado, pero de acuerdo a todos los estudios científicos, eso es un poco lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, como comentaba Eli, existen distintas etapas del sueño o fases del sueño. Existe el sueño no REM, que se divide a su vez en 4 fases con características distintas. Mientras que el sueño REM está conformado por una fase, las 5 fases se alternan en forma cíclica mientras las personas permanecen dormidas. Y cada 90 a 100 minutos aproximadamente comienza un nuevo ciclo de sueño en el que los dos últimos, los 20 o 30 minutos, se corresponden a la fase REM, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fase 1? Les comentamos, esa fase es la primera, la del sueño ligero. ¿Vieron cuando uno se sobresalta? Que les pasa que, viste, no están profundamente dormidos y te sobresaltás. Bueno, es esa. En realidad también cuando se te está como cayendo, o sea, parpadeás y es como que uno dice, se me caen los ojos, ¿no? Como no puedo mantenerlos abiertos. Claro, esa es la primera fase, el sueño ligero, en la que las personas todavía no son capaces de percibir la mayoría de los estímulos auditivos y táctiles. En este es poco o nada reparador este momento, ¿no? Digamos, hay que avanzar un poco para que el sueño sea más reparador. El tono muscular disminuye en comparación con el estado de vigilia y aparecen movimientos oculares lentos, como lo que decía Eli, que es como que se te baja la persiana, los ojitos. Sí, se me cae, ¿no? Uno dice, se me caen los ojos, exacto, ¿no? Se me cierran los párpados en realidad, exacto, o se me cierran los ojos. Bueno, la segunda fase, ¿qué ocurre en esta? El sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Me desconecto del entorno, es decir, ahí sí corto con esos estímulos. Puedo llegar a tener un filtro para esos estímulos que facilita, por lo tanto, la actividad de dormir. Esta fase es parcialmente reparadora, por lo que no es suficiente para que el descanso sea considerado completo. Y ocupa alrededor del 50% del tiempo de sueño en el adulto. Es decir, durante la mitad del tiempo que dormimos estamos en esta fase donde el sistema nervioso bloquea las vías de acceso, es decir, lo que el entorno, los estímulos externos, y estamos parcialmente descansando de manera parcial, no total. ¿Qué pasa en la fase 3? Ahí sí ya podemos hablar de un sueño más profundo. ¿Por qué? Porque el bloqueo sensorial se intensifica. Si el individuo despierta durante esta fase, se siente confuso y desorientado. Claro, como que no sabes dónde estás. ¿Te ha pasado, Ceci, eso? Sí, claro. O que uno despierta a alguien y también, ¿no? Te dice, ¿qué pasa? Claro, esa es la segunda fase. La tercera. La tercera, perdón. Sí, la tercera. Bueno, en esta fase no se sueña. Sí se produce una disminución del 10 al 30% en la tensión arterial y en el ritmo respiratorio. Y se incrementa la producción de la hormona del crecimiento. O sea que eso en algún momento, cuando habíamos trabajado los beneficios de dormir, en algún momento mencionamos, ¿no? Que activaba distintas hormonas. Y en este caso, bueno, es en esta fase donde se activa la del crecimiento. Claro, por eso es tan importante que los niños y los adolescentes duerman las horas que son necesarias. Porque además, como esto es cíclico, es necesario que ese tiempo se prolongue. Porque si duermo menos cantidad, menos tiempo se repiten estas fases y por consiguiente descanso menos, y en este caso si no llego a esa fase 3 crezco menos, ¿no? Claro. En el sentido de los niños y adolescentes, como decís vos. El tono muscular es aún más reducido que en la fase 2 y tampoco hay movimientos oculares. Claro. O sea, el tono muscular es estoy desmayado, o sea, me pueden levantar el brazo y se me cae, ¿no? Sí. O cualquier parte del cuerpo.
Bueno, fase 4. La fase 4, esa es la fase de mayor profundidad del sueño. Es esa en la que la actividad cerebral es más lenta, ¿sí? Al igual que la fase 3, que es esencial para la recuperación física y especialmente la psíquica del organismo, en esta fase, en la 4, el tono muscular está muy reducido. O sea, si en las dos anteriores estaba reducido, en esta lo mucho más. No es la fase típica de los sueños, pero en ocasiones pueden aparecer en forma de imágenes, de luces o de figuras. ¿Les ha pasado? Que es como que ven una imagen o les pareció soñar algo, pero no es precisamente el sueño profundo. Es importante señalar que en esta fase es en la que se manifiestan las alteraciones, por ejemplo, en el caso del sonambulismo, ¿sí? Esta es la fase del sonambulismo en algunas personas. O los terrores nocturnos. Hay personas que padecen por mucho tiempo, si no son tratadas, noches de terror en el sentido de que creen que caen a un abismo y pegan gritos o pegan saltos violentos. Bueno, esos ocurren en esta fase, ¿sí? Y eso, bueno, requiere tratamiento. Sí, por supuesto. Tratamiento por un especialista, que generalmente es un neurólogo, ¿no? Sí, incluso se van especializando los neurólogos y está lo que es la medicina del sueño, sí, ¿no? Donde también ellos tienen como elementos más específicos para tratar este tipo de trastornos. Sí. La fase REM o MOR en español tiene movimientos oculares rápidos, se denomina también sueño paradójico, debido al contraste que supone la atonía muscular, o sea que estamos relajados totalmente, típica del sueño profundo, y la activación del sistema nervioso central, que es el signo de vigilia y el estado de alerta. O sea, ¿por qué es paradójico? Sí, porque el cuerpo está totalmente relajado, pero el cerebro está en plena actividad. Sí, bueno, de hecho, cuando dormimos profundamente, lo que está más activo es el cerebro. El cerebro no para nunca. Sí. Bueno, esta relajación total es porque durante la llamada fase REM aparecen las ensoñaciones. Esta es posterior. Y para evitar que el sujeto imite lo que está haciendo en los sueños, hay una desconexión de los músculos. O sea, que sabe la naturaleza, ¿no? Sí, impresionante. Porque si te da por volar en un acantilado... Totalmente. Bueno, decir que no hay un acantilado, claro, no hay pero un igual acantilado, pero te vas a dar te das un buen golpe contra el piso, ¿no? Sí, y bueno, y la verdad que nadie aconseja algo así, pero sí, totalmente, es muy sabio el cuerpo. O ¿no? si vivís en un segundo piso y tenés que bajar una escalera, también. O soñar bajando, o sea, pasa muchas veces, a muchas personas les sucede. Sí, y bueno, son un tipo de accidente que, bueno, uno va encontrando la explicación, que supongo yo que eso ocurre en personas que tienen alguna alteración del sueño, ¿no? Claro, porque totalmente. Justamente acá te dice que es tan sabio el cerebro que lo que hace en esta fase, que es la de movimientos oculares rápidos, es como sedarte, como reducir al máximo tu actividad muscular. Claro. Bueno, además, en esta fase, en la fase REM o MOR, se presentan los sueños. Ya los sueños, Ceci ya decía, en alguna de las otras fases se daba algo de sueños, pero en este caso sería la fase donde se presentan los sueños o lo que uno interpreta tradicionalmente o cotidianamente como los verdaderos sueños. ¿Por qué? Porque se presentan en forma de narración, con un hilo argumental, aunque sea absurdo ese hilo argumental. La actividad eléctrica cerebral de esta fase es rápida. En esta fase nos encontramos con que los ojos del sujeto se mueven rápidamente en todas direcciones. Por eso es el nombre de fase REM en inglés o fase MOR en español. También las pesadillas, el sueño REM sin atonía, es decir, sin tono muscular, con tono muscular, mejor dicho, y la parálisis del sueño se presentan en esta fase del sueño. ¿Sí? Las pesadillas, que bueno, claro, que también muchas veces son algo que... Sí, como sueños vívidos, digamos, eso es lo que se denomina así, como lo más real que puede parecer una situación de descanso, pero estás viviendo como en una... Y al ser pesadillas son claro, situaciones muy, muy desagradables, ¿no? Sí. Ahora, hay un dato curioso con respecto a esta fase. A ver. Aparece la actividad genital. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las mujeres, aparece en forma de lubricación vaginal y de erección del pene en los hombres.
sin darse una excitación sexual. Claro, sí, eso se ve casi desde los bebés, ¿no? Sí, sí, en los niños pequeños, Sí. quienes somos mamás de nenes, Claro. de varones, lo hemos visto Sí, eso. exactamente. Bueno, es como algo que forma parte de este sueño, de la fase esta Claro. REM, ¿no? Que como dice acá, no hay excitación sexual, sino simplemente una manifestación de una parte de nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres, de esa lubricación vaginal, y en el caso del varón, de la erección. Ujú. Ahora, eso todavía no está del todo claro cuál es la función del sueño REM. Por consiguiente, también esta actividad genital quizá todavía no está del todo, los científicos o los médicos que se dedican Sí. al tema, todavía no le han encontrado una explicación concreta a Y- por qué ocurre. Claro, y eso tiene una explicación también, a eso que no tiene explicación, que el cerebro es una máquina tan perfecta y tan insondable Ujú. que por supuesto que en muchos años van a seguir estudiándolo. Por eso que Seguramente. no hay categóricamente Sí, conclusiones como al respecto de esta etapa. exactamente. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Se trata, lo que podríamos decir para cerrar un poco tanto el tema, digamos, la sección, como esto, lo referido a la fase REM, a la de los movimientos oculares rápidos, Ujú. es que se trata de una etapa importante, ya que cuando se evita que el sujeto pase por esta fase, el cuerpo lo intenta compensar en futuros sueños. Ujú. Y los estudios, por lo menos las aproximaciones, más allá que decíamos que no tenemos como una conclusión concreta, los estudios apuntan a una función, a que el sueño REM cumple una función relacionada con la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Ajá. Pero bueno, aún así queda mucho por descubrir en esta fase, como decíamos hace un rato, paradójica del sueño. Así que bueno, ya sabemos algo más, ¿no?